Buenos días. Buenos días. Viendo los stands que hay ahí, tenía la tentación de vestirme de torero o de flamenco. Pero hay una frase en España que solemos usarla mucho cuando algo va bien y es ole, ole y ole por los que habéis trabajado y habéis hecho esos stands tan bonitos y tan bien currados. Así que enhorabuena por la manera en que habéis presentado y habéis dedicado tiempo a que todo quede genial. Ayer me enteré en la fotografía de Venezuela qué significa el santo del ángel en la fotografía de allí. Y entendí un poquito mejor lo que son las feijoadas, las arepas, las enchiladas de Honduras, la carrillada, las pupusas de El Salvador, la porra antequerana, el puchero antequerano, las aceitunas. ¿Sabéis que las aceitunas que vais a comer hoy son las que estaban en el olivo de ahí fuera? Paco las aliñó y John y yo y él las recogimos. Así que vamos progresando. Las aceitunas están buenísimas. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de juntarnos y de compartir este día. No sin olvidarme de que damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez, a aquellos que tienen la costumbre de venir los domingos y a los que normalmente ya han formado parte de los domingos. Pero hoy es un buen día para celebrar lo que es el compartir la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver lo que hemos cantado? ¿Qué tiene que ver la fe, la cercanía con Dios con nosotros? A veces trasladar lo que Dios piensa es complicado. No sé cuánto estabais aquí cuando yo compartí un poco, cuando fui a Barcelona hace 2 años. Yo visité la Casa Batlló, que es una imaginación de Antonio Gaudí. Antonio Gaudí fue un hombre, yo digo que adelantado en su tiempo, porque iba a las escombreras a recoger los trozos de mármol, de azulejo, y con eso casi renovó Barcelona entera. Y dejó una gran catedral que es monumental, a los que yo aconsejo que vayáis a verla. No que os hagáis fan del Barcelona, eso no, sino que vayáis a ver la catedral de Barcelona, que es diferente, ¿vale? Él planteó unas escalas en miniatura cuando él vivía y empezó a construir esta gran catedral que es increíble. La imaginó de tal forma que hoy, casi dentro de 4 o 5 meses, van a poder terminar lo que había en su mente. Exactamente como él la imaginó. Y mi pregunta es, ¿qué había en la mente de Gaudí? ¿Qué capacidad de imaginar, de creatividad, de iniciativa, para construir unos planos que él sabía que no iba a terminar, pero que iba a dejar todo planificado para que hoy en día pudieran terminar lo que le llaman la Torre de Jesús, que la han colocado hace poco? Así que van a orar y continuamos. Señor, te damos gracias por la ofrenda de hoy, Señor, y que sea un día bonito para los que vienen de fuera y que se sientan cómodos aquí. Amén. Amén, amén. Muy bien. Como dice Maite, sentiros cómodos, pero en la mente de Gaudí había una imaginación, una creatividad para poder llevar a cabo lo que había en su mente. Y tomando ese simbolismo, me planteaba qué hay en la mente de Dios. Cuando entramos a la Casa Batlló, que es una casa que no tiene marco, es toda curvada, es muy compleja, muy difícil de entender.
Cuando termina el recorrido, subes para arriba, ves todo y bajas, y al final te ponen un vídeo con unos fotogramas que se mueven continuamente y cambian de forma. Y el que termina el vídeo dice, esta era la mente de Gaudí. Se movía, construía, renovaba, tomaba iniciativa, era muy creativo. De tal forma que lo que decíamos antes, creó o se imaginó la Catedral de Barcelona de tal manera que ahora la están terminando justamente como él la imaginó. La idea es que podamos asimilar ese simbolismo a la mente de Dios. ¿Qué hay en la mente de Dios? Estamos en los días de haber celebrado la Reforma y estábamos hablando acerca de que ese hombre en 1532 se imaginó que la fe tenía que volver a sus inicios, a sus principios evangélicos, a sus principios bíblicos, y protestó contra eso y intentó reformar a la iglesia desde dentro. Estaba ayer aquí junto con la gente que estaba preparando los stands y pensaba que el mayor reformador de nuestra fe es Cristo Jesús. Jesús es quien da validez a nuestra vida, quien le da autenticidad a nuestra vida, y digo por qué. Voy a compartir unas escrituras que para mí han sido siempre fundamentales. Y las quiero dejar como un legado para que, y yo ya le he repetido varias veces, esto no es nuevo, la quiero dejar como un legado a la que acudáis continuamente para la seguridad de nuestra fe, para que nadie pueda cambiar el planteamiento de lo que hay en la mente de Dios. Dios es alguien que tiene la capacidad de crear, de pensar, de imaginar y tiene iniciativas mucho antes que las cosas sucedan, porque Él piensa y Él imagina y Él es alguien que crea de lo que no hay. Pero este texto que os quiero leer habla del capítulo 12 del libro del Génesis. Cuando nada había hecho, cuando nadie había imaginado, cuando nada estaba creado, Dios ya estaba pensando en ti y en mí. Nosotros normalmente no tenemos mucha capacidad de imaginar con tanta largura de tiempo, pero Dios sí. Y le dice Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fijaros la cantidad de años en la que Dios habla acerca de esto a Abraham y en el tiempo en que estamos. Esto, imaginaros lo que tú ves, Dios lo estaba viendo muchos miles de años antes. ¿Cómo es posible esto que estamos viviendo hoy con tanto tiempo de antelación? La verdad es que Jesús es alguien que no solamente ve, sino que percibe las situaciones nuestras. A veces acercar el pensamiento de Dios a nosotros es complejo, porque Dios es alguien a veces que es difícil de entender y difícil de razonar lo que Dios piensa y lo que Dios imagina. Pero en la mente de Dios estabas tú muchos miles de años antes que tú estuvieras aquí. No sé si eso lo eres capaz de entender. Pero esta escritura yo quiero que tú la uses para que te arraigues, sobre todo, cómo comienza todo y qué base tiene nuestra fe para estar a bien con Dios. Dios estaba pensando en ti muchos miles de años antes que tú nacieras. ¿Tú eres capaz de entender eso? Para mí casi se me escapa. ¿Cómo es posible que Dios me tuviera en su mente? El hecho es que desde esa promesa de Dios a Abraham, la vida de la humanidad ha pegado unos cambios tan terribles que Dios tuvo que venir a nuestro encuentro. Lo que fue una promesa que se daba a la gente que depositaba su fe en Dios, eso fue un poco deteriorándose hasta meter a la humanidad en una serie de estructuras, de argumentos, de pensamientos que
nada tenían que ver con esa idea inicial. Una restauración significa volver al estado inicial, aquello con lo que comenzó la historia. Cuando nosotros queremos restaurar algo, lo estamos restaurando para darle la validez y el estado en el que eso estaba en un principio. La salvación y la restauración y el perdón de Dios hacia nosotros es exclusivamente por la fe. No tenemos que adquirir méritos ni hacer grandes esfuerzos para que Dios forme parte de nuestra vida, porque Dios así lo había previsto muchos años antes de que tú y yo estuviéramos. ¿Entiendes eso? Cuando yo entendí eso, digo, ¿cómo es posible que en alguna forma Dios pudiera hacer ese sueño realidad en nuestra vida y en mi vida? Y lo entendí desde el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Y relacioné esto con lo primero. Y dice así: el Espíritu de Dios es quien me envía y me faculta para hacer esta obra, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y predicar lo que es la gran noticia del acercamiento de Dios a nosotros. Es algo que nosotros tenemos que asimilar y por lo menos esforzarnos en que formen parte de nuestra vida. La intención de Dios es volvernos a ser personas que podamos alegrarnos, que podamos disfrutar, que podamos tener paz, que podamos tener esa cercanía, esa familiaridad con Dios que hemos perdido con el paso del tiempo. Nosotros no podemos despegarnos de nuestra historia, de nuestras circunstancias y de nuestras experiencias vividas. Somos parte de lo que hemos vivido, parte de lo que hemos experimentado hace lo que nosotros somos hoy en día. Y ahí es donde Dios está fijando su restauración. Dios no nos creó como tú eres hoy, ni como yo soy hoy. Nos creó en paz con Él. Pero con el paso del tiempo eso se ha ido deteriorando y a veces no hemos podido sacudirnos los daños de nuestra historia. Muchos de nosotros puede que tengamos heridas del pasado, que podamos tener daños del pasado, que hayamos vivido experiencias absolutamente catastróficas en nosotros y ha marcado lo que nosotros somos. Tú no eres nadie al margen de lo que has vivido, has oído o has entendido. Eres lo que has vivido. Y a veces lo que hemos vivido nos marca. Nos marca de tal forma que podemos ser, no sé si entendéis la palabra vinagre. ¿Tú sabes lo que es una persona vinagre? Más o menos. Eso. Detrás de una persona vinagre hay un dolor. Hay algo que le ha ocurrido que le lleva a ser de ese tipo de persona. Alguien que no está a gusto nunca con todo lo que le ocurre. No se ríe ni con un chiste de Paco Gandía. Es decir, está siempre serio, está siempre vinagre, está siempre pendiente de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de lo que falla. No sé cuántos hay detrás de un carácter que vive una enfermedad desde siempre. Muchas veces no hay nadie más vinagre que un enfermo. Tú has ido a visitar a un enfermo al hospital, que siempre están de mal humor. De una persona que ha sufrido daños personales, que ha sufrido abusos, que ha tenido situaciones difíciles en casa, que el marido le pegaba, que el marido la engañaba, es decir, situaciones que todo el mundo lleva colgado a la espalda. Pero a veces eso como que tratamos de simularlo, aparentarlo para que no salga a la luz
que realmente quienes somos. Pero la intención de Dios es volvernos al inicio de lo que éramos. Por eso este texto cobra mucha importancia. Dios ha venido para restaurar corazones que están rotos, personas que están heridas, situaciones que están encalladas en la mente de la gente por años. Pero no podemos evitar simular todo eso para que todo el mundo no fije su vista en nosotros. Es una particularidad que nosotros tenemos. Pero la particularidad que Dios tiene es que Dios no mira lo que mira el hombre. Yo estoy mirando gente simpática, gente guapa, gente amable, gente alegre, pero yo no sé lo que hay en la caja de dentro. Pero tampoco me puedo imaginar lo que has vivido. Pero Dios, que mira dentro, sabe lo que hay. Y a veces, este ejemplo, para no alargarme mucho, este ejemplo es muy parecido. No sé cuánto habéis vivido una avería en el coche yendo en carretera. Cuando fuimos a Jerez, íbamos un grupo en la furgoneta y de buena primera sale una luz. La rueda del lado derecho está perdiendo aire. Y más o menos continuamos hasta llegar allí. Cuando llegamos allí, aparcamos la furgo y a la mañana siguiente estaba la rueda sin ninguna gota de aire. Estaba seca. Pero el digital de la furgoneta señalaba que había una situación de avería, de emergencia, que había que prestarle atención. A veces nuestra mente y nuestro corazón reflejan muchas veces el cuadro digital de un coche. Se encienden luces de alarma, nos dicen que hay avería, que no funcionamos bien, que no estamos del todo bien. Y hay que prestarle atención. ¿Sabéis que ya no se cambian las ruedas cuando se pinchan en carretera? Ahora se llama al seguro y el seguro viene y te cambia la rueda. Pero cuando hablas con el seguro te pide toda la información de quién eres, si eres asegurado de la empresa, y te pide la ubicación. Tú le dices, estoy averiado en tal sitio y no te puedes mover del sitio. Tienes que decirle exactamente dónde estás para que venga a atenderte. ¿Sí? Fijaros qué interesante. Nosotros a veces tratamos de aparentar o de simular lo que realmente hay en nuestro corazón. Entonces resulta que el seguro y la grúa va a atenderte en el sitio que le da. Si te mueves no te va a encontrar. ¿Sí? Pues fijaros, Jesús ha venido a buscar a aquellos que están perdidos, pero tienes que dar dónde estás, le tienes que dar tu verdadera ubicación para que te encuentre. No puedes decir, bueno, voy a ponerme 3 kilómetros más allá o me voy a mover. No, le tienes que dar exactamente dónde estás. La Biblia está escrita de tal forma para que el pensamiento que Dios tiene en su mente pueda cumplirse en tu vida y pueda llegar de tal forma a atenderte tu situación y tu avería y tu digamos, tu llamada de emergencia o tu llamada de socorro. Si tratamos de simular lo que no somos, el pensamiento de Dios no se puede hacer realidad en ti. Pero aquí dice que Jesús vino con un motivo exclusivo. ¿Sabéis que cuando Jesús pronuncia esto en el templo era un lugar muy especial? Se utilizaba para hablar en el nombre de Dios y se leía lo que era entonces la Torá. Pero al templo no podían entrar cualquier persona. Entraban los privilegiados, los que supuestamente cumplían con la ley religiosa. No podían entrar enfermos, no podían entrar prostitutas, no podían entrar jorobados, no podía entrar gente de mala fama. No podía entrar nadie que no cumpliera los requisitos de estar en el templo. Y Jesús, cuando ve esa estructura religiosa, quiere ser el mayor reformador, restaurador
que jamás ha habido nadie en la historia. Porque termina con las élites, termina con los privilegios, termina con la desigualdad, termina con aquellas ventajas que tenía unos sobre otros. Y trata de decir, este es un año donde os voy a dar una buena noticia a todos. Para algunos, esta buena noticia fue una mala noticia. Para los que se creían de tener un privilegio y una supremacía sobre el resto, fue una mala noticia. Este que está hablando hoy está diciendo que este es igual que yo. Está diciendo exactamente eso. Está diciendo que una prostituta tiene la misma igualdad que tú delante de Dios. Está diciendo eso. O sea, exactamente está diciendo eso. Y como vosotros a esta gente no le permitís entrar, pues yo voy a salir de aquí y voy a buscar por los caminos, por los cruces, por todos los sitios habido y por haber, y voy a traer a esta gente a la mesa del Señor. Esa es la mayor apertura que nos da el Evangelio. ¿Cómo entender a Dios de esta perspectiva? Que Dios se ha acercado a la gente carente, que Dios se ha acercado a la gente que era despreciada y era apartada de los privilegios de acercarnos a Dios. Entonces, fijaros qué interesante que nosotros podamos ver por qué mucha gente tiene algunas contradicciones para acercarse a Dios. ¿Qué ocurrió en tu vida? Es decir, a veces la gente no cree en Dios porque tiene muchas negativas en su vida. Perdido familiares, han tenido una situación difícil, le fue mal la economía, pues, y muchos motivos más. Y eso es un tope. Pero sabes que Dios no tiene en cuenta tus desavenencias en contra suya. Ve tu interior. Y si tú le das tu verdadera situación, las maneras y el lugar y la actitud en la que te encuentras, Dios puede ir a buscarte al sitio que tú le estás dando y tratar tu problema. A veces no sabemos cómo sacudirnos nuestras debilidades, nuestras carencias. Todavía no he terminado, ¿eh? Está sonando por ahí el teléfono. A veces nosotros no sabemos decirle a Dios lo que nos ocurre. Pero debemos ser lo más sinceros posible para que esta escritura se cumpla en nosotros. Para que esta escritura pueda tener cabida en nosotros. Fijaros que Jesús es la persona enviada, la persona que más garantías tiene de parte de Dios, la persona que más sabe de Dios, la persona que más te puede expresar el amor de Dios a través de su obra en la cruz, es la persona que ha dicho, voy a buscarte, ¿dónde estás? Entonces queda por nosotros decirle a Dios cuál es nuestra situación. Todas las capas de la vida, no sé cuántos, nos decíamos el otro día, no sé cuántos os acordáis cuando se blanqueaban las casas con cal. En vuestros países también se blanqueaban las casas con cal. Era lo único que había. Y se le daba una capa y otra y otra y otra y otra. Y cuando aquello se esconchaba, resulta que había una costra de capas grandes que forman muchas veces simbólicamente las experiencias negativas o argumentos que hemos vivido en la vida. Para volver a la pared tenías que quitar un trozo de capas de cal. ¿Cuántas capas de cal o de experiencias negativas podemos tener en nuestra vida que nos están impidiendo entender a Dios como Él quiere que lo entendamos? ¿Cuántas capas hay en nuestra vida para poder amar al hermano como se merece, como necesita? Iba a decir cómo se merece, pero es que a veces no nos merecemos que nos queramos unos a otros, ¿verdad? Pero necesitamos un abrazo que nos sane, nos saque de ese vinagre que a veces continuamente tenemos. Estás siempre enfadado, no sé qué pasa en tu vida. Pues no es ni más ni menos que la vida nos ha pegado cada palo que nos ha marcado y nos ha dañado. Y con respecto a esos daños hemos echado un carácter, hemos echado una manera de pensar, hemos echado una manera de expresarnos, hemos echado una manera de tratar a los demás. Y creemos que eso ha sido así siempre. Y no. Tú echa para atrás y mira
¿Qué te hizo echar ese carácter tan vinagre que tienes en tu vida? Y te encontrarás que alguien te trató mal y esa es la forma de tratarnos unos a otros. No nos acordamos de nuestra infancia, de los primeros 7, 8, 10 o 15 años, donde vivimos de todo. Pero dicen los entendidos, no lo digo yo, dicen los entendidos, que los primeros 12 años de nuestra infancia marcan mucho el carácter de todo lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida. ¿Sí? Y ahí pudo haber de todo, cosas que aún ni siquiera tú te acuerdas. Puede pasar, ¿no? Puede pasar que una niña de 8 años, de 15 años, de 20 años, pueda llegar a los 20 años y pueda decir esta frase tan cruel. Mi padre no me lavaba, mi padre me tocaba. Eso es un freno para tener una libertad de encontrar una pareja en condiciones en las que tú te lleves bien. Y ese tipo de cosas nos marcan mucho. Quizás oíste cosas que no tenían que haber oído nunca. O viste cosas que no tenían que haber visto nunca. O te trataron de una manera que nunca te tenían que haber tratado así, de esa forma. O perdiste un ser querido muy temprano. 18.000 cosas que marcan nuestra vida. Y eso hace que nosotros cuando lleguemos a relacionarnos con Dios veamos muchas negativas. Mucha gente piensa, si Dios fuera bueno, ¿por qué permite tanta desgracia en el mundo? Algo tiene encallado ahí que le lleva a pensar de esa forma. Si Dios fuera de esta forma, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Pero nunca echas en vista que tienes una cartilla que te va a reventar y nunca tuviste la oportunidad de compartir de lo que tienes. Solamente que Dios es malo. Entonces, esa imagen que a veces tenemos de Dios viene ocasionada por nuestras experiencias y por nuestras historias. Y Jesús, viendo esto, dice que entró y soltó este mensaje. Dice que él veía a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, la veía con compasión. Y la idea de Dios, lo que Dios tiene en su mente, es llevar a cabo su proyecto. De tal forma que quiere acercarse a tu vida. Que quiere que tú le des la oportunidad de restaurar tu interior, de darte pensamientos nuevos, de restaurar tu ánimo, de restaurar tu esperanza. Muchos de nosotros vivimos por inercia, porque a ver lo que da el día. Pero el mensaje del Evangelio nos tiene que ilusionar, de tal forma que podamos entender Dios es un Dios cercano, que su única intención, ¿sabéis que Dios tiene intención? Eso le decíamos ayer a los presos en la cárcel. Yo no soy una persona ignorante, soy una persona que tiene una intención con vosotros y os la voy a contar. Mi intención es que el Evangelio os afecte de tal forma que cuando estéis fuera de aquí seáis una persona que tengáis capacidad para decidir y le deis que no a las drogas, a las adicciones, al alcohol, a la prostitución, a los robos, a los líos y a los conflictos. Esa es mi intención con vosotros. Si vosotros decidís que el Evangelio os afecte, tendréis la oportunidad de conocer de verdad a Dios. Pero igual para nosotros. La intención de Dios es que esta escritura tú la guardes, la medites, la comprendas y que forme parte de tu vida. ¿Qué intención tiene Dios conmigo? Primero que seas franco y le digas por qué eres como eres. Y le puedas decir lo que te afecta, te daña, te ha herido y lo que te tiene amarrada. Primero que seas franco. Que le digas en qué situación estás. No aparentes, ni simules, ni digas que no hay nada. Si no, Él no podrá tener tu verdadera ubicación para ir a buscarte y ayudarte. Si tú ves que las luces están saltando, es algo que está mal, ahí hay una avería. Y hay un pasaje, con esto termino, que me gustaría dejaros, que es paralelo a este y está en el libro de Isaías. Y con esto terminamos, es paralelo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor y me ha enviado para predicar buenas nuevas.
¿Qué sería para ti hoy una buena nueva? ¿Qué sería para ti una buena nueva hoy? Es decir, aparte de que tengas necesidad de pagar el recibo de la hipoteca, que tengas una trampa con el banco, que aparte de todo eso, que eso no es prioritario, porque podrías estar en el otro lado. Imagínate que eres la persona más rica del mundo y no tienes necesidad económica. ¿Qué sería tu prioridad? Entonces, fíjate que en muchas ocasiones la escala de prioridades que establecemos en la vida son engaños puros y duros. Nuestra verdadera realidad está en nuestro corazón, está en nuestro interior, está en poder ser de la manera que Dios quiere que seas. Dice, para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, a ordenar que a los afligidos de Sión, en lugar de gloria, en lugar de luto, se le dé gloria. Óleo de gozo en lugar de luto. No sé, ¿tú has vivido un luto familiar intenso? Tiene su tiempo. Pero hay gente que vive toda la vida de luto. El Señor, por medio del Evangelio, quiere que esto se cambie en óleo de alegría y de gozo para tu vida. Pero te recuerdo, tienes que ser franco. Dile lo que te ocurre de verdad. Y dice más, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para gloria suya. Fijaros qué interesante. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Este es el espíritu que hay sobre el Evangelio y la predicación de Jesús. Tiene una intención y es afectar a tu vida y afectar a tus circunstancias. Si no somos francos con este mensaje, la intención de Jesús de buscar lo que está perdido es que nunca te va a encontrar, porque le has dado una ubicación diferente a la que tienes. No sé si me estáis entendiendo. La intención de Dios es que seas lo más franco con Él. Que podamos quitar las capas de las historias, de las circunstancias que hemos vivido, que te han hecho y te están haciendo que seas lo que eres. Un vinagre. Y me perdonáis por eso. Pero la idea de Dios es que en lugar de estas circunstancias tú le puedas dar la oportunidad a tu vida un manto de alegría y un manto de gozo. Y la cantidad de escombros que has acumulado durante años, es lícito que ya le pegues un carpetazo a esas circunstancias y que hagas de esta escritura parte de tu vida y que hagas realidad esto. Aunque no sepas ningún otro verso de la Biblia ni te acuerdes ningún otro capítulo de la Biblia, graba este mensaje de Jesús sobre tu corazón. Darle realmente las trazas y el sitio donde estás. Dile lo que te ha ocurrido. Irá a buscarte. Si tú vas a una cita médica y le das motivos de dolor diferentes, seguramente recibirá un medicamento equivocado. Seguro. Aquí hay profesionales de la medicina que me entienden. Hay otros que, porque tienen mucha pesca y saben lo que te pasa. Me vio un médico por la calle a mí hace mucho tiempo y dice, Miguel, tú estás deshidratado. Ay, la leche, ¿dónde has encontrado todo eso? Y nos encontramos por la calle. Hay médicos que no le hace falta tanto. Pero en el caso de Dios contigo, Él sabe lo que te ocurre.
Y quizás en muchas ocasiones no encuentres la causa porque tienes un espíritu angustiado o porque vives un luto de años. A lo mejor ni la encuentras. Pero la idea es que el Evangelio pueda formar parte de ti. Porque esta explicación que Jesús da en el templo es un mensaje de apertura, de inclusión, determinación de privilegios, determinación de élites, para que todo el mundo que no tenía oportunidad de acercarse a Dios y entrar al templo tuviera la oportunidad de recibir lo que había en la mente de Dios 4.000 años o 2.000 años antes. Y Jesús lo único que hizo con este mensaje es recordar lo que Dios piensa acerca de vosotros, tener la oportunidad de reconciliarse. Y la Biblia dice en la carta a los Corintios que Dios estaba en Cristo, ¿sí? Reconciliando consigo mismo al mundo. A veces hemos expuesto este ejemplo. Hay gente que necesita ayuda para reconciliarse con Dios, porque ni quiere ni puede o tiene muchas historias que le impiden acercarse a Dios. Por la otra parte está Dios, que ha hecho todo lo posible e imposible por tener un trato contigo, pero esas dos partes no han sabido unirse. Y es por eso que Jesús interviene. Siempre hemos puesto, por lo menos yo he puesto este ejemplo. Una humanidad dañada, herida, perdida, y un Dios con un deseo grande de poder cumplir lo que tiene en su mente. Y Jesús es ese mediador que escucha las dos partes y trata de hacer, os dejo para que os reconciliéis. Él es la parte que nosotros necesitamos para reconciliarnos con Dios. Jesús es la parte que nos explica quién es realmente Dios, para que todas las distorsiones o imágenes perdidas, equivocadas de Dios, por medio de Cristo yo pueda entender que Dios es un Dios de amor, con una intención sana, que es un amor que no se agota ni se termina nunca. No tiene ningún tipo de topes, ni por arriba, ni por abajo, ni por lo ancho, ni en lo profundo. Que no tiene en cuenta de dónde vienes. No tiene en cuenta quién eres. No necesita tu currículum, no necesita una garantía para acercarse a ti. Por medio de Cristo, el Señor, Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay, te va a dar la oportunidad de reconciliarte con Él. Y a veces dijimos en su tiempo, el único justificante que el cielo va a aceptar para permitir reconciliarte con Dios es Cristo Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres por el cual nosotros podamos acercarnos a Dios. Por eso es, en esta mañana, la principal recomendación es: trátate bien, analiza bien tu situación. Quítate un poco la apariencia o las máscaras o el no preocupar a los demás de que realmente eras así. Y procura permitir que Dios sea tu ayuda, que Dios vaya a socorrerte, que Dios vaya a atenderte y que vende tus heridas que llevan muchos años sangrando. Heridas que no están cerradas, pero te mantienen ahí. Entonces, con esa actitud muchas veces no permitimos que el verdadero valor del Evangelio, que se encuadra principalmente en este texto que hemos leído, tenga una aplicación en nosotros. Sobre todo, Dios quiere ser el pastor de tu desorden. Quiere guiar tu vida, aconsejarte y llevarte a buenos pastos, pero te tienes que dejar de llevar por Él. Darle a Dios lo que le dirías a un médico. Me duele esto,
tengo estos síntomas, no duermo, no descanso, estoy demasiado estresado, me duele la cabeza. Y a veces el médico te puede decir muchas veces lo que pasa. ¿Sabéis el chiste ese donde alguien llega al médico y le dice, me duele aquí, 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 me duele aquí? El médico espantado dice, hay que ver. Y le coge el dedo y dice, eso es que tienes el dedo roto. Donde se tocaba le dolía. Y solamente tenía el dedo roto. Así que cuanto más francos seamos con Dios, mejor nos irá. Que el Señor os bendiga. Vamos a disfrutar de la comida, del ambiente, de la gente.